Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos esté viendo o escuchando. Bienvenidos al episodio número 21 de Aldea Mundial, nuestro último episodio de este 2024. Andrés. ¿Qué tal, Alejo? Contento nuevamente de estar en el episodio número 21, el último de esta primera temporada del Aldea Mundial, el podcast. Muy contento de haber terminado este año y con unos números muy favorables que nos motivan a continuar de cara al 2025. Y pues para invitar a la gente también de cara a este crecimiento y ese apego que hemos tenido con las diferentes personas que nos siguen, los invitamos también, si no nos siguen, estamos en diferentes redes sociales, pueden seguir tanto en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok también estamos, y pueden también seguir y escuchar este podcast en cualquiera de las plataformas de podcast, como puede ser Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Entonces los invitamos a que los escuchen. El día de hoy vamos a hablar de un balance del 2024 y perspectivas para el 2025, y para esto queremos introducir y dar la bienvenida a una persona que se integró al equipo de Aldea Mundial y que nos va a comenzar a acompañar en diferentes espacios. Entonces, una bienvenida a Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Andrés, profesor Manuel, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor completo estar aquí en este espacio. Yo creo que habla muy bien que en este cierre de año se tengan tantas voces que han pasado por todos los episodios de Aldea Mundial, como con tanta experticia, y pues expandir la mesa de trabajo también habla muy bien de que hay muchos puntos de vista todavía por tocar en Aldea Mundial. Así que muchas gracias por tenerme en cuenta y por agregarme aquí. Listo. Como vamos a comenzar hablando del tema, pues Diego, te damos la anfitrión para que nos cuentes cómo vamos a arrancar a hablar de este 2024, de estas conclusiones, de este final, de este Bueno, último tramo, que pueden llegar cosas reestreno. nuevas e inesperadas al mundo pasar en estos últimos días que faltan del 2024. Bueno, qué responsabilidad la que me acabas de poner, Andrés, porque este ha sido un año bastante álgido, con muchos temas dentro del ecosistema internacional, en los que han pasado también conflictos, elecciones, y que se ha movido este panorama de manera interesante, y que nos plantean diversos escenarios en los cuales pues nosotros tenemos como esa posibilidad de evaluar desde distintos puntos, porque no solamente pues es la política, sino que también son los conflictos que se desarrollan, también son las nuevas visiones de las tecnologías. Y ante esto, a mí me surge una pregunta que yo sí quisiera trasladárselas para que empecemos como a revisar un poco este resumen, y es si a ustedes les parece que este año, el 2024, ha sido uno de los más convulsos de esta década, de los últimos tiempos. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo creo que es difícil saber porque tendremos que tener un punto, un año de referencia y algunos diferentes eventos para uno decir si este es o no lo es, pero lo que yo sí creo es que es un año que fue clave primero para la evaluación de los modelos democráticos de Occidente. Alrededor de 70 países hubo elecciones todo el mundo. Eso equivale más o menos el 49% de la población fue a las urnas a participar, y creo que eso pues es bastante diciente, no solamente porque pues era una gran cantidad, sino también porque el resultado de estas contiendas pues demostró que sin duda alguna el mundo sigue en ese proceso de resquebrajamiento, y principalmente en lo que se refiere a la crisis social y a la democracia. Volvimos a ver ciertos sectores de la derecha radical y la ultraderecha, que lo tratamos en uno de nuestros temas de Aldea Mundial, en nuestros episodios con el profesor Rodolfo Colalongo, tratamos este tema, y el profesor Ralph también de la Universidad del Rosario, que los invito a que lo escuchen. Entonces, sin duda alguna, creo que este año, en estas elecciones, se caracterizó por dos elementos, Diego y Andrés. Creo yo que el solucionismo, como una forma rápida de resolver los problemas sin importar que eso significara la transgresión a los derechos básicos de los seres humanos e instituciones políticas democráticas, y por el otro la incorrección política como una forma de revuelta antiprogresista. Se han convertido, creo yo, que en esas coartadas perfectas de la derecha radical
para ganar grandes adeptos y filas políticas. Entonces creo que esas elecciones, con esos dos movimientos, ese corriente solucionista sumado a esa incorrección política, llegó a que la derecha tuviera un mayor impacto. Lo vimos en el Parlamento Europeo en la mitad de año, lo vimos nuevamente con Donald Trump en la elección en Estados Unidos, pero yo creo, y aquí no me quiero extender para dar la palabra a Andrés, y si quiere podemos profundizar en estos otros temas, pero hay un tema que yo creo que me gustaría para el otro 2025 tratar un tema, y es que el fortalecimiento de la derecha no solamente se debe a esos dos elementos que les mencionaba anteriormente, sino a un tercero. Y ese tercero para mí es la parálisis de imaginación de algunos sectores del progresismo y la izquierda en el mundo. Hoy siento, como lo mencioné en el programa que invitamos al expresidente Ernesto Samper, esa parálisis de imaginación en donde la humanidad se está yendo cada vez más a mundos distópicos y no utópicos. Y a los gobiernos y a los partidos de izquierda progresistas siento que todavía se les dificulta presentarle a las sociedades un mundo utópico, un mundo diferente en lo político, en lo social, en lo económico, que busque un mayor progreso para la humanidad y en donde se respete la pluralidad. Yo coincido voy a coger el final de lo que usted dice, Alejo, como para hilar un poco mi respuesta, y es, la izquierda, el progresismo o los sectores más socialdemócratas se quedaron administrando una estructura de un Estado o de un modelo económico sin mayores alternativas. Es decir, nunca presentaron alternativas. No solamente sucede en América Latina, también sucede en Europa, en diferentes lados digamos, del mundo. Y prácticamente el crecimiento, yo lo considero así, el crecimiento de la extrema derecha es esa ausencia de un contradictor, ¿sí? Alguien que se le coloque con posturas muy serias y muy fuertes que revisten de esas posiciones que ellos alzan en sus banderas. Es decir, si estamos hablando de una posición antimigratoria, totalmente, en un lado, pues hay que defender la migración como un elemento de progreso, de facilidad, de crecimiento, de desarrollo, de multiculturalidad, ¿sí? Ese tipo de acciones creo que no se están levantando y ese es un nicho que está cogiendo con ese discurso las nuevas derechas alrededor del mundo y yo creo que ese es prácticamente su crecimiento. Pero Alejo hablaba de las elecciones. Yo quiero ir un poco más, digamos, a otro lado que supongo que lo tocaremos más adelante y es el tema de los conflictos armados. Digamos, el mundo no es que esté ya ausente de conflictos armados en la última década. Ya llevamos 2 años de la guerra de Ucrania y Rusia, digamos, como un conflicto armado relevante. El año pasado comenzó lo que hemos vivido en el tema de Medio Oriente entre el genocidio que está viviendo Israel, que está viviendo Palestina, producto de las acciones de Israel, del gobierno israelí. Pero este año particularmente hemos visto un crecimiento de esto. Los hechos del genocidio y genocidio palestino por parte de Israel, yo creo que son prácticamente reprochables en todo sentido. Y eso ya lo manifiesta, digamos, con los pronunciamientos que ha hecho la Corte Penal Internacional con el caso de Netanyahu. Pero siento que, aparte de eso, el mundo está demostrando que, o el 2024 está demostrando, digamos, que hay una derrota total de la defensa de los derechos humanos, porque es una ausencia total de involucramiento, de defensa de lo que está sucediendo en Palestina, los hechos que sucedieron en el Líbano, y por supuesto conflictos que están tan invisibilizados y que lastimosamente no hemos podido hablar de ellos, como es el tema de lo que sucede en el Congo, lo que sucede en Sudán del Sur, y esos son temas relevantes en el mundo en donde hay un sentimiento muy fuerte digamos, de preocupación, de incertidumbre sobre lo que puede suceder en unos escalamientos de estos conflictos. Y pues, para terminar, eso es lo que vemos ahora en el caso de Ucrania y Rusia, en donde las apuestas están subiendo y no sabemos en dónde puede terminar
este escalamiento de los conflictos. Entonces, hay una necesidad, el mundo está muy dado a eso y pues parte de eso yo creo, el programa más visto de Aldea Mundial, el podcast fue el primero que hablamos del genocidio de Palestina, entonces creo que eso me demuestra un poco el interés y también como la frustración un poco, yo a veces me siento muy frustrado de lo que sucede y impotente de lo que va para allá. Sí, Alejo. Yo creo que para terminar esta etapa, digamos que creo que ese fortalecimiento de la derecha radical y la ultraderecha, creo que ratifica la deslegitimación y los diferentes procesos de transformación de los profesores, de los sindicatos y el periodismo. Los profesores cada vez más no tienen la relevancia dentro de la sociedad. Hoy los jóvenes consideran que la educación no es relevante, y lo digo como docente universitario, y no solamente lo vemos en Colombia en la falta de falta de estudiantes en las universidades, sino esto es un fenómeno que pasa en el mundo. Los jóvenes quieren ser influencers. Entonces creo que el protagonismo de los maestros se ha ido perdiendo. Yo creo que lo segundo de esa derecha radical y estas ideas que están alrededor de estos partidos es también la manera como se ha ido perdiendo también el protagonismo de los sindicatos, que no es nuevo, viene desde los 80s, pero creo que los sindicatos cada vez se han vuelto más corporativos. Como decíamos anteriormente, no saben por dónde ir, es decir, la plaza pública política de los sindicatos eran las empresas, pero ya hoy las empresas no están, es coworking, living working, no, es decir, eso ya no existe, hay un vaciamiento de las plazas políticas y públicas. Entonces creo que los sindicatos también han perdido mucha fuerza también en construir mundos diferentes para la clase trabajadora. Y por último, creo yo que es el periodismo. Creo que tristemente se ha ido desdibujando. Vemos unos periodistas, algunos haciendo Ahí le política. está echando la puya a Diego. No. Es molestando. Es molestando, es No molestando. toca venir Es un para carrillo. aquí. Porque la gente no sabe de pronto que Diego es periodista, entonces, o su profesión es comunicador social, entonces como para... No, y digo que algunos periodistas se han dedicado a hacer política y los influenciadores se han dedicado a disque informar. Y eso hace parte de la crisis en general, y no solamente pasa en Colombia, pasa en el mundo, y que yo creo que esos periodistas que trabajan arduamente en su oficio y en su profesión, creo que le compiten a esos influenciadores para la interpretación del mundo. Y creo que esa es parte también de la crisis del sistema que se materializa en esos tres sectores que desde mi perspectiva son importantes también, que moldean una sociedad. Diego, ibas a mencionar algo, por favor. Sí, no, asumiendo lo que me corresponde con esta intervención. Mentiras. Me parece, hay una palabra que se repite bastante en estas intervenciones que ustedes acaban de hacer y que me parece de verdad que es bien interesante traer la colación, y es más o menos el fracaso, ¿no? Están, digamos, como viéndose retadas muchas de las esferas sociales, como son el periodismo, la educación, también, digamos, la política, y yo sumaría uno más, que es esta mi respuesta a la pregunta inicial de si este año lo veo más convulso, y es quizás el fracaso o cómo están pasando aceite los organismos internacionales. Creo que para redondear un poco, pues ya en este cierre de año, que se haya reactivado, entre comillas, el conflicto en Siria, perdón, hace que pues podamos entender que este conflicto, que lleva más de 14 años, que lleva gestándose, que está ahí y que no se, digamos, se haya podido llevar hacia una mesa de solución, pues me parece que también hace que nosotros empecemos a entender que todos estos conflictos que estallan y que están todavía vigentes, pues le pasa aceite a los organismos internacionales. Y yo creo que entonces un poco se me hace, aquí entendiendo un poco en el tono de nuestras respuestas, que esta pregunta inicial que planteamos de si este año es convulso o no, o más convulso de los anteriores, se va a responder al final, cuando nosotros demos pues como un barrido por todos estos escenarios que vamos a tocar puntualmente, y poder decir, oiga, sí ha sido convulso, ¿no? Entonces les propongo eso, que al final revisemos entonces una respuesta final para decidir si este año es convulso o no. Entonces quiero llevarlos... Es más,
Es más, Sí, 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 sí. yo te invito a una cosa, Diego. Es más, le invitamos a las personas que nos están escuchando en este momento que nos digan su opinión en los comentarios si a ustedes les parece que el 2024 ha sido el año más convulsionado de la última década. Y una vez nos responden ahí, les damos para qué opina la gente frente a eso. Perfecto, perfecto. Sumemos entonces a todas las personas que nos escuchan a que hagan esa respuesta también, porque creo que es importante como tejerlo, porque siento que son de estas preguntas tan abiertas que es más bien construirlas en conjunto. Entonces, pues Andrés mencionaba algo que creo que nos da pie para ahondarlo un poco mejor y es cómo se han desarrollado esos conflictos armados que hoy están en diferentes regiones desarrollándose. Creo que es importante eh, evaluarlo porque durante el 2024 ha representado un reto tanto para el periodismo como narrar eso, porque son varios, y entonces, claro, el alarmismo o decir, pucha, la Tercera Guerra Mundial de la que tanto se habla a manera de, como de meme o a manera de alarma. ¿Qué tan real es esto? Y ustedes cómo ven si este año, en el 2024, estos conflictos realmente representan, pues, no sé, un reto mayor que años anteriores. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, en mi caso yo creo, para arrancar un poco dándole la respuesta, yo creo que si uno mira escenarios de conflicto, digamos, cuáles son los conflictos que hoy tiene el mundo activos, es decir, donde ahí como se dice popularmente se está echando bala. Tenemos toda la situación de Asia Occidental, en donde claramente Israel es un protagonista en torno a las acciones que se está llevando a cabo en Palestina, las que llevó a cabo el Líbano, aunque haya ahorita una tregua, lo que también esa relación conflictiva con Irán, es decir, nosotros tuvimos un escenario este año que puede remontarnos hasta los años 60, donde de tanto involucramiento y activismo militar en esta zona, producto del mismo conflicto, de un mismo actor como eje, eh, y después estos tres. Tuvimos el tema con Irán, que es lo más preocupante. Tuvimos un programa con el profesor Mauricio Jaramillo hablando del tema de Irak, de Irán y todo esto que podía incrementarse, digamos, en el tiempo. Y ahí sonó la primera alerta de Tercera Guerra Mundial, ¿no? No sé si se acuerda, usted que habla de las alertas, ahí sonó y se comenzó a hablar del tema. Pero lo preocupante, más allá de involucrar a un actor tan relevante y tan fuerte como lo es Irán, yo creo que no podemos quitar los ojos a todos pues, la devastación que ha sufrido Palestina. Estamos hablando de que superan los 60.000 muertos, la inexistencia total de cualquier forma de calidad de vida medianamente razonable en el territorio de Gaza. Leía una columna que hablaba hoy de cómo los colonos israelíes están llegando con camiones a romper las casas de los palestinos en Cisjordania para ocupar esos territorios y todo esto frente al beneplácito de la gente, digamos, del mundo, ¿sí? O sea, esto, Naciones Unidas es inoperante a pesar de que continuamente ha manifestado su rechazo y creo que algún momento este año se cumplieron los 20 años, 30 años, perdón, del genocidio de Ruanda, en donde se hablaba de mucha inoperancia y creo que en unos años estaremos hablando también del genocidio palestino y la inoperancia del mundo frente a lo que está sucediendo en nuestros ojos. Eso por un lado, y por el otro lado, otro conflicto que es relevante y que estuvo muy calmado, digamos, en el año 2024, que fue el de Ucrania-Rusia, eh, mucho la expectativa, es una guerra de posiciones y una guerra de desgaste. Alcanzamos a hablar de eso en el segundo episodio cuando reflexionábamos de los 2 años del inicio de la guerra, pero que tomó un giro extraordinario recientemente por las decisiones del gobierno de Joe Biden de permitir el uso de misiles de largo alcance, los ATACMS, para que golpearan territorio ruso. Eso no solamente pues se aprobó, se usó, pero la respuesta, ya sea digamos de manera discursiva, pero por parte de Putin, de
activar o darse el beneplácito de utilizar bombas nucleares. No solamente vimos eso, sino vimos la utilización de armamento de última generación que no se había usado en guerras convencionales o en conflictos convencionales hasta el momento. Entonces, eso abre la puerta para que si este conflicto, ya mirando a lo numérico, continúa, pues veremos un escalamiento. Y ahí hay otras puertas que se tocan, o sea, que se han tocado, el tema Taiwán, si China se va a meter a Taiwán o no se va a meter, lo que les decía en mi intervención anterior, que es lo que sucede en África, que está totalmente invisibilizado o que el mundo no conoce, todo lo que se sufre o las guerras que se viven internamente en estos países. Yo creo que estamos cortos y yo creo que el próximo año daremos un especial frente a este tema, porque sí creo que nos hemos quedado un poco cortos. Desde el Día Mundial también tocando el tema, el año pasado hablamos en su momento de Malí, pero creo que es importante poder hablar y poder que las personas entiendan también lo que está sucediendo en los conflictos africanos. Bueno, yo creo, desde mi perspectiva, estaba aquí anotando algunas cosas como para darle un orden. Eh, yo creo que sin duda alguna el 2024 fue un año en donde hubo tensión, como lo dice Chantal Mouffe, y, y se me olvidó Chantal Mouffe y Laclau, entre lo político y la política. Entonces, lo político se incrementó las tensiones en la medida, lo político es en lo que hay contradicciones entre los actores del sistema internacional. Creo que eso hubo un incremento, lo vimos en Rusia, como lo estaba diciendo Andrés, en los diferentes conflictos, pero también creo que, y aquí yo quiero hacer mayor énfasis, creo que hubo una crisis también en la política. Y la política se refiere a esos mecanismos que las sociedades desarrollan para resolver esos conflictos. Entonces creo que las tensiones se vieron tanto en lo político, en lo que se está en juego, como la política. Y esa política, la política, pues se materializa con lo que Diego mencionaba, y es la parálisis de las instituciones internacionales de manera estructural y operativa, ¿no? Naciones Unidas no responde de manera clara, eficiente, en los diferentes conflictos armados y no armados del mundo, y claramente esa tensión pues se articula en medio de esa crisis que inicialmente mencioné, esa crisis social y democrática, pluralista, y digamos que me parece curioso porque hay ciertos momentos en donde la humanidad, después de conmociones antropológicas como fue la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en el 45, o como fue el holocausto judío, la humanidad llegó a un acuerdo diciendo, oiga, vamos a hacer catarsis de esta conmoción antropológica con el derecho internacional humanitario y las instituciones. Y pareciera que en este momento de la humanidad se nos haya olvidado esas conmociones y que esas reglas ya no nos parecen importantes y las dejamos de lado. Pero que me parece además curioso cómo esa crisis también se materializa en los actuales gobiernos. Y es que hoy la humanidad es, yo creería que si lo miramos en perspectiva histórica, la humanidad de hoy es la humanidad más educada, pero a la vez también la más reaccionaria y la más anticiencia. Y eso también me deja ver mucho de la crisis que nos hace llevar a que no logremos tener respuestas ni soluciones a los conflictos. Era hacer ese análisis, esa reflexión que llevo algunos días pensándolo, y lo digo anticiencia porque vemos estos gobiernos de derecha, por ejemplo, el secretario de Salud de Estados Unidos es una persona antivacunas, por ejemplo. Y lo curioso es que hoy somos personas más educadas, con un mayor nivel de educación, pero a pesar de eso no logramos encontrar soluciones ni a lo político ni a la política. Con eso en mente que quería explicar, yo creo que este año ha sido un año bastante clave, porque es un año en donde no solamente se profundizaron las guerras en Rusia y Ucrania y en Israel y contra los palestinos, sino que creo que hay un tema que me parece más grave, que es un tema que estoy investigando, vamos a ver si el otro año publico algo, y es el nuevo armamento que se está utilizando. El tema de los drones, por ejemplo, rompió por completa el derecho internacional humanitario. Digamos, usted el radio escucha, no lo creerá, pero puede buscarlo. Una de las cosas que más se venden en la Deep Web son las cámaras, los videos de los soldados pidiendo perdón o suplicando para que no le lancen la bomba, y eso pues es grave. O por ejemplo, como todas las aplicaciones que utilizan los civiles en los diferentes contextos de guerra para saber cómo están las familias
cómo los intervienen militarmente con fines militares. Es decir, esa línea delgada entre lo militar y lo civil se ha ido borrando por el avance tecnológico, y creo que eso es un reto muy importante en relación con los conflictos y el derecho internacional humanitario. Y no puedo dejar de lado otro caso que, a mi parecer, desde mi perspectiva, fue un gran problema, que mucha gente lo dijo sorprendidamente y lo aplaudió. Para mí fue un tema desastroso lo que hizo el gobierno de Benjamin Netanyahu, el Mossad, de intervenir unos Viper y hacerlos explotar de una manera continua y seguida a una larga distancia. ¿Y por qué lo digo que es muy grave esto? Primero, porque fueron capaces de interrumpir una cadena productiva de un suministro. Hoy el mundo globalizado vive ¿de qué? De cadenas de suministros. Y que un ejército, que un grupo de inteligencia pueda hacer eso y proveerle y meterle pues dinamita o armas, pues es preocupante. Pero además lo segundo lo mete en términos tecnológicos, donde también casi todos usamos este tipo de aparatos. Entonces son estos ejemplos que quiero mostrar, que la tecnología en estas guerras las ha transformado y que nos está dando los derroteros o las directrices de las guerras del presente y del mediano, digamos, plazo, y que eso sin duda alguna es un reto para la política, es decir, los mecanismos que la humanidad tendrá que crear para limitar este tipo de dispositivos tecnológicos en la guerra. Para terminar, quiero yo que otro elemento, digamos, que abarca también el tema de los conflictos, digamos, este año fue clave porque por primera vez hay un enfrentamiento directo entre los iraníes y los israelíes. Creo que eso en años atrás había mucha amenaza, mucha cosa, pero nunca se ha escalado hasta ese punto, y creo que el 2024 se vuelve importante por eso. Dos, yo creo que Israel transgredió varias soberanías, y digamos que esa irreverencia y esa violación sistemática también nos deja mucho que decir para los siguientes años, ¿no? Bombardeó Siria, bueno, atacó el consulado iraní en Siria, mató al negociador de Hamas en Irán, y creo que eso es bastante grave. Y por último, yo creo que la guerra ruso-ucraniana, yo coincido con Andrés, la guerra ha tenido muchas etapas, ¿no? Estábamos en un punto muerto, ¿no es cierto? Y que el presidente Joe Biden haya autorizado este lanzamiento, el uso de armas de largo alcance contra Rusia, pues también aceleró un elemento que no puedo dejar de lado y que va a ser también hacia el futuro, es la actualización de la doctrina nuclear rusa. Creo que eso también desde hace tiempo no se había visto, uno, y dos, esa actualización de la doctrina nuclear rusa también hay que entenderla en el marco que el último acuerdo nuclear que se entró en vigencia en Praga en 2015 tenía que haberse renegociado en 2020, 2021. No se hizo. Joe Biden, el demócrata, no lo hizo porque quiso incluir a China allí, y hoy vuelve a la Casa Blanca un republicano como Donald Trump. Entonces creo que es difícil, y creo que, con esto termino esta última idea, creo yo que los síntomas de la guerra, sean guerras hegemónicas o guerras civiles, son el reflejo también de una crisis económica del sistema internacional y una crisis del sistema social de la vida internacional. Yo me quedo con eso último que acaba de decir el profesor Manuel, porque justo creo que también esa palabra síntomas se traspola a otros escenarios que empiezan, digamos, como a reconfigurar los tipos de violencia. Hay tipos de violencia que actualmente se desarrollan en otros escenarios que no son propiamente pues la guerra, que no vemos las armas, sino también escenarios narrativos. Entonces veíamos entonces como presidentes como el actual de Argentina, el actual colombiano, empiezan, digamos, como a transgredir, pues, digamos, como verbalmente todas esas visiones políticas que son confundidas también como con narrativas un poco contrapuestas, y eso hace que también se empiecen a generar escenarios que no propiamente son conflictivos desde la violencia como tal de armas, sino que también empiezan a configurar otros nuevos escenarios que terminan por darle a este 2024 un ambiente bien convulso desde
digamos, desde lo narrativo, también desde lo conflictivo, pero también desde todos estos escenarios digitales. Y justo también, digamos, como entre comillas, estas guerras narrativas terminan por configurar imaginarios o escenarios en donde la polarización termina por expandirse y en la que pues empezamos a caer en un círculo, creo yo, en el que no logramos solucionar nada, sino que empezamos a profundizar o a reforzar posiciones que lo que hace es no encontrar un punto medio de solución, sino que aún profundizan pues como estas polarizaciones. Entonces, en ese punto yo también quiero agregar algo, y es que hubo momentos en este 2024 que no corresponde propiamente pues como a conflictos con armas, sino que también hubo escenarios, perdón, como el asalto a la embajada de mexicana por parte de Ecuador, y que creo que esto también empieza a configurar el ánimo en el que el 2024 se movió. Yo aquí quiero hacerles una pregunta porque justo también quiero testear con ustedes si el 2024 también se plantea como un ambiente, ¿cómo decirlo para que no suene tan fuerte? Un bélico desde todos estos escenarios. O sea, no propiamente las guerras nos activan a generar estos pensamientos de terceras guerras mundiales y todas estas cosas como de crisis, sino que también la crisis se profundiza en otros escenarios un poco más pequeños, y yo sí quiero un poco que nos profundicemos sobre esto. Si hay escenarios un poco más diversos donde la violencia se expande, y eso hace que el ecosistema internacional entre pues en un reto tremendo de que no solamente vamos a resolver conflictos armados, sino que vamos a resolver conflictos en los que tenemos que hablar con los embajadores, tenemos que llamarlos, y bueno, entonces eso es como lo que quiero dejarles sobre la mesa. Pues, ¿qué te dije, Diego? Yo creo que sin duda el 2024, producto de lo que Alejandro nos contaba al principio de tantos escenarios electorales, pues las elecciones son un escenario de lucha ideológica, ¿no? O sea, es una lucha de ideas, las elecciones son prácticamente eso, para eso están constituidas, por eso es una herramienta democrática de gran envergadura y tan necesaria, y es porque la campaña electoral, la lucha electoral, es una lucha de ideas y de contraposiciones. Y hemos visto, digamos, al tener un escenario donde tuvimos elecciones en múltiples países, en todos lados del globo, pues eso nos involucra a ese campo de la lucha de ideas. Y esta lucha de ideas está pasando en el campo de las ideas, de lo ideológico, de un consenso liberal que teníamos pues, a final de los años 80 y todos los años 90, en los que pues todo el mundo pensaba prácticamente igual, esta cosa de el fin del mundo porque ganó el liberalismo y el capitalismo como una forma de pensar y manejar el mundo como tal, pues esto rápidamente se cayó y hemos venido estableciendo, el mundo ha venido estableciendo de diferentes posturas y aristas y confrontaciones a ideas, pues un choque entre el progresismo, entre ideas que van desde un corte progresista, de decir, ¿qué me refiero yo con un corte progresista? En donde tenemos el respeto a las libertades de las personas y de los grupos minoritarios y sus derechos, pasando por búsquedas y alternativas a los sistemas económicos, al sistema económico imperante, a los modelos de producción, y también tenemos una forma de cambiar el modo en que los países se relacionan en una estructura jerárquica. Es decir, antes era lo que siempre hemos dicho en el Día Mundial, antes veíamos el mundo nos ven el mundo de los países desarrollados, los en vía de desarrollo y los subdesarrollados como un referente de clasificación de los países, o el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, ¿sí? Como una forma en que encasillábamos, pero había una jerarquía. Y el cambio y el fracaso de ese modelo, de esa unanimidad liberal, generó pues que hayan narrativas y acciones que busquen contrarrestar ese posicionamiento. En eso, pues, las elecciones son una lucha de ideas. Y tenemos también, como ya lo he mencionado en este programa, pues el ascenso de posiciones de las nuevas derechas, que son posiciones conservadoras, que son posiciones, en los casos más llamativos, digamos, son
buscan ir en contra de esos avances en torno a los derechos de las minorías como una forma de atentar contra algunos ciertos valores que ellos consideran relevantes, pero también se dejan ver una confrontación a la multiculturalidad, al enfoque multicultural de conocer vertientes digamos, ese es el choque general con la migración, o sea, el choque de la migración no es porque vengan a robarnos trabajo, es porque les cuesta o no quieren una mezcla cultural o conocer o ver un mundo más allá de sus valores o sus preceptos. Y también tenemos formas, y esto ha venido ganando fuerza, y ha venido ganando fuerza porque posiciones que busquen generar alternativas en torno al modelo económico no hay, la izquierda no lo presenta, ya lo vimos, la izquierda se quedó amañada con el liberalismo o con las posiciones de centristas o de centro derecha en la protección de los derechos de las minorías como un eje central, pero realmente eso no es lo único ni lo indispensable cuando usted busca transformar el modelo. Lo que yo sí veo finalmente, para acabar, como para dar este elemento más o menos como introducción y resumen un poco a lo que yo considero de esas disputas que se materializan en el mapa electoral, vemos es como si hay propuestas de confrontación a la verticalidad y a la hegemonía de ciertas estructuras políticas a nivel internacional. Y eso lo menciono en la medida de que que llegue un concepto como el sur global a eliminar esto de vías de desarrollo, subdesarrollado o tercer mundo, para ponerlo en un sur global, en una esfera gigante de países, naciones, culturas, ideas semejantes que buscan generar relevancia en un escenario internacional monopolizado principalmente por las potencias occidentales, pues es un llamado muy importante y la creación de escenarios multilaterales para esos fines, porque el sur global no es, lo hemos visto, no es homogéneo ni único, sino que es diverso, muy diverso, y que se creen expresiones tan diversas como espacios de colaboración tipo CELAC África o CELAC China, o que tengamos elementos como los BRICS, o expresiones multilaterales como el G77. Todo eso que busca ser como una institucional paralela a Naciones Unidas y a lo que se creó previo a los 90, pues creo que cada vez está teniendo más relevancia y yo creo que es el foco en donde hoy esa confrontación en el marco de las ideas traspasa un poco esas rupturas y esa ideologización macabra que podemos ver en ciertos debates electorales, y es donde yo creo que se está dando un avance en ese campo de la lucha de las ideas, porque por el otro lado, pues tenemos todo este rompimiento, fragmentación, polarización, que hemos visto como en las elecciones de Estados Unidos u otros países. Bueno, yo tomo parte de lo que plantea Andrés, pero quisiera profundizar en algunas cosas y precisarlas. La hegemonía liberal, que esa hegemonía liberal lo que significa es el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al derecho público, a la Corte Penal Internacional, etcétera. Esa hegemonía liberal de economía globalizada y financiera que viene desde los 80 se resquebrajó. Y cuando me refiero a hegemonía, me refiero a esa articulación política, económica y social que se da en una cierta etapa o momentos de la historia de la humanidad que permite que haya estabilidad dentro de la vida internacional. Esa hegemonía liberal, globalizada, financiera, arrancó en los 80, 1980, y creo que se ha ido desgarrando de manera progresiva, y el siglo XXI, desde la crisis financiera del 2008, se ha agudizado, se ha profundizado. Y creo yo, Diego, porque coincido contigo, no solamente los conflictos se dan por la vía armada, también cuando una hegemonía se resquebra, se rompe, surgen otros mecanismos para que hayan esas luchas y esas pujas para construir la nueva hegemonía, es decir, para construir la nueva articulación política, económica y social que generará, ofrecerá estabilidad a la humanidad. Con eso en mente, creo que un elemento importante dentro de esa lucha y esa puja del resquebrajamiento de la hegemonía y la posible construcción de otra de manera paralela, surge una nueva lucha en el dispositivo ideológico, es decir,
en el dispositivo narrativo. Y quiero yo, y por eso arranqué este episodio hablando sobre las elecciones. Y me refiero a, por ejemplo, cómo la ultraderecha y la derecha radical hablan del marxismo cultural, ¿no? Entonces dicen cómo lo woke, que es marxismo cultural, terminó ganándole al mundo, imponiendo una gran tiránico con el lenguaje o con lo políticamente correcto. Entonces creo que hay una primera puja narrativa, ideológica, sobre esa supuesta lucha contra el marxismo cultural, que eso lo viene dando Laje, Milei, entre otras personas que han escrito sobre esto. Yo creo que lo segundo que se materializa ese dispositivo ideológico y lucha narrativa es contra esa ideología de género. Y eso también lo hemos visto en Colombia, ¿no? Que no les den ideología de género en los colegios, y creo que eso es un caballito de Troya que les ha dado. Y creo que un tercer elemento muy fuerte que dentro de ese dispositivo ideológico que va a marcar y va a atentar es contra el pluralismo. Una democracia sin pluralismo no es democracia. Y creo que eso, ese resquebrajamiento de la hegemonía y ese nuevo dispositivo quiere romper, atacar directamente el pluralismo. Y me refiero a esto cuando se ataca a las mujeres, se ataca a los migrantes, al negro y a la diversidad sexual. Eso sin duda alguna van a ser nuevamente el chivo expiatorio de la derecha. Creo que otro elemento dentro de ese cambio de resquebrajamiento de hegemonía, que no lo puedo dejar de lado, son las redes sociales. Es decir, cómo los agentes hoy se están construyendo. Y los líderes políticos y sociales del siglo XX se construían a partir o a través de partidos políticos, medios de comunicación, ya fuese la televisión o algún medio que lo expusiera. Hoy, estos líderes que están llevando a cabo esta lucha ideológica y narrativa no necesitan pasar por partidos políticos o medios de comunicación. El Internet les ayuda a crearse a ellos mismos y a tener un nivel de exposición bastante fuerte. Creo yo, y voy cerrando rápidamente, creo que este resquebrajamiento hegemónico y la construcción de uno nuevo, estamos en esa zona gris. Creo yo que también se está materializando en otra disputa que no es militar, que no es narrativa, pero que sí es fundamental para la constitución de una hegemonía. Y me refiero a esos mecanismos que a potencia les generan esa hegemonía. Y hoy creo que el campo de batalla, es decir, si al Reino Unido, cuando fue imperio desde el siglo XVI, el carbón fue el motor energético para ser potencia, si para Estados Unidos fue el petróleo lo que le permitió constituirse como una potencia hegemónica, creo que los elementos para que la próxima potencia hegemónica están hoy en disputa. ¿Y cuáles son esos elementos? Desde mi perspectiva, la inteligencia artificial, las tierras raras, esa competencia por las tierras raras, por la inteligencia artificial. Y me refiero a tierras raras como el litio, el uranio, ¿no? Todos estos elementos que se requieren para la construcción tecnológica. Tercero, las energías renovables. Creo que es otro campo de disputa de China, son los gringos quienes. Y con esto termino. Y digamos que se los dejo a todos los radioescuchas para que lo profundicen. La computación cuántica. Estos avances tecnológicos a través de la computación cuántica es uno de los avances más duros y de competencia. Reino Unido, Estados Unidos ya han creado cuerpos de élite para que estudien estos temas a fondo. Entonces creo que, para resumir, creo que es una lucha ideológica, narrativa, que se da a través de nuevos canales como las redes sociales y que hay nuevos elementos que están en disputa que van a ser esenciales para la construcción de una nueva potencia hegemónica hacia el futuro. Muy de acuerdo con esos nuevos elementos que se constituyeron justo en este año. Creo que este año es donde más hemos visto que estos elementos han cobrado mayor protagonismo y que ese resquebrajamiento también digamos, atrapado o ha impactado en algo que quizás no hemos tocado con profundidad porque quisiéramos ser mucho más tiempo, no lo tenemos, pero el cambio climático justamente también representa como esas banderas ideológicas, líderes que dicen que no existe, ¿sí? Negacionistas, y creo que justo para el 2025 hay que
ponerle mucha atención a esto, sobre todo en las narrativas que se van a empezar a construir dentro del ecosistema internacional, porque creo que el negacionismo va a tener hasta cierto punto digamos, su rango de acción, pero también creo que el ecosistema internacional tiene un reto tenaz porque justamente este año vimos todos los efectos que puede ocasionar si no le prestamos atención a esto, ¿no? La Dana en España, todos los incendios forestales que vimos, y aquí me podría quedar como nombrando todos estos episodios como tan terribles, tan trágicos que tuvimos y que creo que en el 2025 se podría configurar como uno de estos elementos a tener en cuenta. Y justo hablando de 2025, antes de ir allá, porque me gustaría preguntarles ustedes qué elementos ven que se empiezan a configurar ya para el 2025, quiero entonces que cerremos con nuestra pregunta y es si con todo esto que hemos hablado, ¿realmente el 2024 fue convulso? ¿Ustedes con qué respuesta final se queda? Yo me quedo con que el año 2024 fue el año más convulso de la última década. Yo concuerdo, sí creo eso, por los aspectos de los conflictos, por los aspectos políticos en materia electoral, por los aspectos en el campo de las ideas, por el confrontacionismo y por la introducción de todos estos elementos fundamentales que influirán en la dinámica internacional y política en los próximos años, como lo venía haciendo el tema de la tecnología, el cambio climático, estos nuevos posicionamientos, creo que, no cambio climático, la degradación medioambiental, porque para el último capítulo hablamos mucho de esto, entonces, pues yo creo que sí, este es un año más relevante y más convulsivo de los últimos 10 años. Bueno, yo creo que yo imité. Es decir, sí, pero que fue un paso para otro momento convulso del futuro. Es decir, creo que este no ha sido el más convulso, pero sí fue un paso importante para otro momento convulso que va a ser a futuro. O sea, que el año 2024 haya sido el más convulso en la última década no quiere decir que el próximo no lo supere. Eso va como, el próximo lo puede Exactamente, superar. eso es lo que quiero decir. Es decir, fue duro, sí, pero creo que fue un paso más para otro momento convulso hacia el futuro de la humanidad. Bueno, a la gente, yo me aprovecho acá una cosa, Diego y Alejandro, y es a las personas que nos están escuchando, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales nuevamente, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y por supuesto YouTube. Venimos con muchas cosas para el próximo año en nuestro canal de YouTube. Por favor, los invitamos a que nos sigan. Y por supuesto, si nos está escuchando en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, o Evox y entre otras, les invito a que nos sigan. Denle ahí seguir para que estén actualizados de los nuevos episodios que vamos a sacar en nuestra segunda temporada. Entonces ya se lo delego a usted, Dieguito. Bueno, no me quiero quedar sin responder la pregunta y es que yo sí siento que, por ejemplo, la crisis del 2008 tuvo una mayor incidencia en la reconfiguración del panorama internacional, por ejemplo, porque digamos que a mí, no sé, estar en el centro casi no me gusta, entonces yo prefiero decir que no fue el más convulso, pero que sí representa muchos elementos a tener en cuenta. Y justo hablando del futuro, en el 2025 vamos a jugar a ser adivinos, no mentiras, a ser adivinos no, vamos a ver qué tendencias podemos evaluar para el 2025, que nos deja el 2024, que podemos en el 2025 echarle ojo o estar muy pendiente de eso. Ustedes, ¿por qué elemento arrancarían? Bueno, yo creo que el próximo, y concuerdo, los internacionalistas no tenemos esas bolas de cristal, pero sí podemos mirar tendencias, como dice Diego, Y escenarios. y escenarios. Yo creo que el otro año puede ser un año en donde va a prevalecer la unilateralidad y vamos a ver muy golpeado la multilateralidad, más con un Donald Trump que no cree en este tipo de acciones. Creo que eso es un primer elemento. Creo yo que vamos a ver una Europa desesperada en la medida del conflicto ruso-ucraniano y en la medida de un Estados Unidos mucho más asertivo, más conflictivo en el escenario internacional. Y esto me lleva a un tercer elemento y es que está atado a dos. Uno es a una posible
resolución del conflicto ruso-ucraniano, porque un Trump no le apuesta a esto, porque ya hay un desgaste financiero, económico. Estados Unidos ha entregado más o menos el 7% de su presupuesto en temas para Ucrania. Y creo yo que si Estados Unidos quiere ser mucho más asertivo contra China, tiene que cerrar alguno de los escenarios conflictivos. Y creo que uno de esos va a ser Ucrania. Y esto pues ya lo hemos evidenciado con que Trump pues habla de más, más sanciones, pero más aranceles, que es su palabra favorita, más que el amor y la paz. Él dice, los aranceles son mi palabra favorita. Entonces creo que vamos a ver un mundo mucho más unilateral, creo que las tensiones van a estar un poco más fuertes, creo que veremos a una Europa cada vez más angustiada, más alejada y sola, y creo que esto también va a jugar un riesgo, y es dependiendo de lo que pase en Ucrania y Rusia, también se jugará el prestigio de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos termina en un acuerdo de paz y deja que quiten el 20% del territorio ucraniano, los países de Europa del Este y entre otros podrían confiar en Estados Unidos cuando dice que es un garante de seguridad. Creo que se está jugando Estados Unidos un papel clave. Y por último, yo creo que aquí va a jugar un papel relevante dos actores principales. Para mí, el sur global va a jugar un papel clave. Y va a jugar un papel clave no solamente por su emergencia e incidencia en lo económico y lo político, sino también en su trabajo que ha hecho con otros actores, y ahí va mi segundo actor, la Corte Penal Internacional, que ya para mí desde el 2024 dio un gran ejemplo del buen funcionamiento que son las instituciones. Una orden de captura contra Vladimir Putin y una orden de captura contra Benjamin Netanyahu. Una imparcialidad que creo que eso puede ser sólido y que puede estar muy atado del sur global, que sea un actor que pueda ofrecer nuevos caminos de soluciones a esa crisis de lo político y la política dentro del sistema internacional. Bueno, por mi lado, pues yo tengo unos escenarios que digamos, echarle ojo. Coincido, digamos, con Alejandro, digamos, en la crisis de la multilateralidad, en el escenario de la multilateralidad tipo Naciones Unidas, digamos, en esta institucionalidad de las Naciones Unidas, por cuenta, digamos, de las posiciones que pueden emerger por parte del gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump. Sin embargo, eso tiene una consecuencia al otro lado, y yo quiero es una consecuencia por el otro lado, y es un fortalecimiento de la multilateralidad alternativa, es decir, escenarios por fuera el escaparate de Naciones Unidas en los cuales estos países del sur global, o sea, los países del sur global como tal, como un actor difuso y con todas las diferencias que pueden tener, van a ejercitarlo con el fin de buscar soluciones alternativas para ciertos problemas principales, y yo creo que están viviendo, y yo creo que eso va a ser el tema más fuerte del sur global el próximo año, porque finalmente ese espacio que deja Estados Unidos en el uso de la multilateralidad, pues puede ser cogido por estos países para proclamar, digamos, sus temas principales. Ya hemos visto cómo los últimos meses, o sea, el último mes tuvimos BRICS, tuvimos la reunión del G20 en Brasil, pero también tuvimos APEC en Perú, en donde hubo una asistencia interesante y unos planteamientos interesantes en buscar alternativas en temas políticos y en temas económicos. Por el otro lado, vamos a tener, si los últimos 4 años estuvo el centro de acción en Rusia por el conflicto de Rusia-Ucrania y demás, yo creo que desde el próximo año vamos a ver un movimiento de la confrontación en el escenario internacional con China, hacia China. Es una apuesta, es una posición que tiene el Partido Republicano y sobre todo Donald Trump, en que el enemigo principal es China, y yo le decía, Alejo, buscará acciones para bajar la tensión en otros escenarios y poder trasladar ese enfoque a China. Ya lo hemos visto con el tema comercial, pero eso puede tener otros elementos que se pueden activar, como el tema Taiwán. Podemos ver protestas en Hong Kong, podemos ver cómo van a activarse ciertos elementos que busquen una confrontación en el escenario político con China. Por otro lado, lastimosamente, yo no le veo buen pronóstico, y esto es una frustración muy grande, al tema del conflicto en Palestina.
en Gaza principalmente. Creo que no solamente va a continuar, sino que es probable que se recrudezca un poco ya con el beneplácito de Donald Trump. Ya le vimos sus comentarios hace poco en los que dijo, si no se liberan a los militares, a los secuestrados, perdón, caerá una lluvia de infierno, más infierno que lo que está viviendo hoy el pueblo palestino, no sé qué puede ser. Entonces, lastimosamente, creo que el mundo en el 2025 seguirá viendo cómo esta tragedia humanitaria seguirá dándose. Y por último, para hacerme largo, va a ser un año clave para América Latina. América Latina, el año 2025 va a ser un año bisagra. Tuvimos elecciones importantes este año, como el tema de México, como el tema de Uruguay, como el tema de Venezuela. Esto, digamos, el tema de Venezuela es otro. Escuchen nuestro capítulo de Venezuela para que entiendan un poco lo que pensamos frente al tema de Venezuela. Pero en el 2026 vienen ciertas elecciones clave: Chile, Colombia, Brasil. Y eso termina, esos tres países son muy importantes. Ah, y el próximo año también viene Ecuador, perdón, también viene la elección ecuatoriana. Y eso va a terminar de matizar un poco cómo va a quedar esta lastimosamente configuración ideológica que se ha puesto sobre el matiz siempre que hablamos de América Latina. O América Latina es de izquierda o no es de izquierda o es de derecha. Entonces creo que es importante los avances que hagan los gobiernos actuales y cómo pueda quedar configurado esas fuerzas políticas en este año bisagra para ver si podemos avanzar en temas de integración y sobre todo, digamos, de coordinación política y comunicación y cooperación entre los países de América Latina, que yo creo que es importante también rescatar estos temas cuando hablamos de América Latina y las perspectivas a 2025. Yo lo único que agregaría es que hay un personaje sobre el cual sí hay que poner la atención y es Donald Trump. Sobre él se van a mover diferentes esferas dentro del ecosistema internacional que son importantes, como cómo va a propender la paz entre Rusia y Ucrania, los movimientos económicos que hablaba muy bien Andrés, enfrentando pues a China. Entonces creo que sí es este el personaje que vamos a tener que pues estar muy atentos a todas las decisiones y pues ver cómo este resquebrajamiento, que es una palabra que muy bien se ha mencionado en este episodio, pues se va a configurar en el 2025. Y yo les propongo que para cerrar, para que cerremos año, para que nos demos la feliz Navidad, el feliz año, a gusto con nuestra audiencia, con las personas que nos escucharon durante estos 12 meses muy atentos, pues les brindemos unas recomendaciones de lo que nosotros leímos, de lo que nosotros vimos en este 2024, para que también puedan nutrir esta visión de los asuntos internacionales y que puedan también de manera dinámica, no con este lenguaje tan técnico que a veces nos sobrepasa, disfrutar de las relaciones internacionales, de los asuntos internacionales. Andrés, ¿qué libro se leyó este año? Que puede recomendar, qué serie eh, que se haya visto por ahí, profe Manuel, que nos recomienda. Sí, Andrés. No, pues yo no sé libros, porque libros de que hablen, pues, hay unos libros sobre el impacto, por ejemplo, de las inteligencias artificiales en la dinámica Sí. internacional. Yo creo que ese es un tema, más que, digamos, que libros completos, me gustaría digamos, como temáticas que pueden ser trabajadas por diferentes perspectivas. Uh-huh. Ese es un importante, yo creo que hay uno de las nuevas derechas que me comencé a leer hace poco y se me olvidó Búsquelo, el búsquelo. título. Mientras lo Bueno, busca. ahorita lo busco y se lo recomiendo. Y el otro es una serie que me pareció muy interesante, es ficción, pero enmarca un poco como la esencia de la diplomacia y se llama La Diplomática, ¿sí? La embajadora, perdón. Escuchado. No sé si la embajadora, creo que es en Netflix, que es de No, una, es la diplomática, sí, sí la es la diplomática, diplomática. Está la correcto. diplomática que es de una historia de una persona que así, que hizo su carrera diplomática toda su vida en Medio Oriente, en Asia Occidental, y termina siendo elegida para que sea la embajadora en Reino Unido
y bueno, y ahí se mueven una serie de cosas, pero la importancia y lo que nos muestra es cómo se mueve la diplomacia, en la alta diplomacia. Y me parece interesante, digamos que muchas veces no configuramos un poco qué tan importante es la diplomacia en el escenario del juego político, y creo que esta serie, a pesar de ser ficción y tener elementos, digamos, muy grandes de ficción y de conflicto, sí demuestra un poco cómo es ese tema y maneje en el tema de la alta diplomacia, que creo que sería interesante que conociera la gente. Bueno, yo recomendaría varios libros que me leí este año y que me parecen buenos. El primero es de Susan Neiman, eh, filósofa estadounidense que habla sobre izquierda diferente a woke y nos habla un poco qué pasa con este movimiento woke y todo el asunto con el Partido Demócrata en Estados Unidos. Creo que el segundo libro que quiero recomendar que me gustó mucho es el de Cass Mood, se llama La ultraderecha hoy, que nos explica un poco qué es la derecha radical, qué es la ultraderecha y cómo esa derecha se ha ido posicionando en Europa durante los últimos años. Y me parece que hace un retrato bien interesante porque así como las izquierdas no se pueden definir con claridad, la derecha y la derecha radical tampoco. Hay unas mezclas de conceptos, entonces creo que ese es un segundo libro que me gustaría recomendar. Un tercer libro que me pareció fascinante, otro, bueno, tres, voy a recomendar tres más y una película. No puedo dejar al estimado Pablo Seman. Pablo Seman tiene un libro buenísimo que se llama Está entre nosotros y es una explicación de por qué llegó Milei a Argentina. Son 4 capítulos, desde las batallas culturales, desde los cambios políticos en Argentina, desde un ejercicio sociológico y la juventud, qué papel jugó la juventud y por qué hoy los jóvenes les rugió el león de Milei. Entonces, un buen libro de Pablo Seman, me gustó mucho, académico y mira desde la ciencia política, las relaciones y la sociología. Entonces me pareció un muy buen libro. Otro libro y otros 2 libros de una de mis autoras que me he vuelto muy fanático de ella es de una filósofa italiana que se llama Donatella Di Cesare. Ya me le leí a ella 2 libros, voy por el tercero, ojalá lo termine este año. El primer libro que les recomiendo se llama El tiempo de la revuelta, que nos habla un poco de la asfixia de la sociedad, del sistema económico político. Me pareció muy buen libro. Y otro gran libro de esta misma autora se llama Complot. ¿Por qué hoy las teorías de complot tienen tanto asidero o tienen tanto eco en la sociedad? Y nos explica con mucha claridad ese vaciamiento ideológico de la sociedad y del ciudadano. En términos de películas, solo recomiendo una, se llama Sin novedad en el frente. Me gustó muchísimo porque nos cuestiona lo que son las guerras, que muchas veces las ponemos en un pedestal, y creo que de esa película tengo una frase muy marcada y es que la conciencia siempre estará muy determinada por lo material, y sin duda alguna en una guerra usted le determina su conciencia. Les dejo esa película, me gustó muchísimo. Yo encontré el libro, se llama El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, de Anne Applebaum. Muy bueno. Cuenta un poco, digamos, cómo se ha ido perdiendo el espacio democrático en Estados Unidos y en Europa. De mi parte, yo les quiero recomendar un libro de un... Este señor es bien interesante porque él hace un análisis del ecosistema internacional de manera directa, muy sucinto, muy, digamos, corto y muy digamos, como al núcleo de lo que quiere decir. Se llama Moisés Naim, súper reconocido, y nos cuenta en su libro lo que nos está pasando, 121 ideas para revisar nuestro siglo. Así que quiero recomendarles ese libro y también una serie que se llama Punto de Inflexión. La encuentran también en Netflix y nos habla de la Guerra Fría y lo hace de una manera muy detallada. Es una serie documental, creo que más o menos tiene unos 10 capítulos, entonces yo sé que se la van a disfrutar muchísimo y sé que van a estar ahí súper pegados a esa serie. Así que son esas dos mis recomendaciones para cerrar este 2024.
Sé que se las van a disfrutar muchísimo porque justamente lo hace de un modo y un tono bastante interesante y dinámico. Y pues nada, aquí vamos dándole el cierre a este episodio en el cual escudriñamos lo que más pudimos en el tiempo que tenemos para este episodio del 2024. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación, por agregarme a esta mesa de trabajo y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a Diego, eh, que llegó este año. Quiero agradecerle por todo su compromiso, trabajo, acompañamiento. También quiero agradecerle a todas las personas, a los radioescuchas o a las personas que nos vieron o nos escucharon por las diferentes plataformas. Creo que este proyecto es para ustedes. Sin duda alguna me voy muy contento este 2024 porque creo que volvimos a cumplir el objetivo y es democratizar el conocimiento y ayudarles a traducir lo que pasa en la vida internacional para que sea mucho más fácil, digerible y entendible desde Colombia y desde el sur global. Quiero agradecerle también, y con esto termino, a todos los panelistas, a todas las personas que nos acompañaron en todos estos 21 programas que emitimos este año. Creo que este es un esfuerzo personal, pero que sin duda alguna no puede tener éxito o no puede caminar sin el respaldo de todos ustedes que nos escuchan y nos ven y de las personas que participan. Quiero agradecerles a ustedes por sus críticas constructivas, por sus comentarios, por sus consejos, recomendaciones, que siempre son bien recibidas en esta casa que se llama Aldea Mundial, que es también de ustedes. Por favor, no dejen de seguirnos, de compartirnos todo el contenido de sus familias, amigos y cercanos. Y pues nada, también continuar con los agradecimientos. Sin duda, este proyecto es nuestro hijo y verlo crecer, y este año que le hemos metido mucho impulso, la creación del podcast nos ha permitido ampliar horizontes, crecer. Estamos trabajando muy fuertes en este proyecto para traerles más cosas, para poder comunicar, para poder analizar, para poder hablar sobre los temas internacionales desde una perspectiva crítica, desde un enfoque del sur global. Entonces, esto para nosotros, y este avance y este crecimiento que hemos tenido, el apoyo de ustedes en cada programa, pues sin duda es importante, y pues anunciarles que pues sin duda, como este 2024 nos trajo tantas cosas buenas, pues el 2025 traerá muchas más cosas. Estamos afilando cosas para traerles nuevo contenido, para traer muchos más elementos importantes de cara a lo que pueda acontecer en el 2025 y todo lo que podemos ofrecer. Sin duda, como lo dijo Alejo, las redes sociales hoy son un elemento de disputa y de lucha también en el campo de las ideas, y nosotros estamos acá también para aportar, para hacer crecer y para dar más información y conocer. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en enero del 2025 con Aldea Mundial, el podcast. Muchas gracias.